Vámonos ahora a Miami, ahí nos espera ya el analista y colaborador de CNN, Carlos Alberto Montaner, para darnos la perspectiva necesaria sobre un evento inédito o de estas características tampoco, digamos, normales, si me permites el término. Carlos Alberto, ¿cómo lo interpretas tú? Bienvenido. Gracias, Gabriela, por invitarme. Bueno, yo creo que ahí hay dos componentes. Hay uno, por supuesto, el político que de alguna manera acaba de mencionar Pardo desde La Habana, de unas personas que quieren la renovación espiritual de Cuba. Pero hay un conflicto dentro de la propia iglesia, un conflicto entre el jefe de esa iglesia en Cuba, que creo que es un señor que es de apellido Hunter, me parece que de origen jamaicano, no estoy seguro, y este pastor que al que le pidieron que saliera, que abandonara su posición como pastor de esa iglesia, que es el templo más importante de la Asamblea de Dios. La Asamblea de Dios, es interesante decir que es una de las más numerosas en Cuba, tiene de las protestantes, tiene más de 100.000 miembros, tiene una implantación en todo el país, y ese templo es un templo particularmente grande e importante. Para los que no están muy familiarizados, esa iglesia tiene una presencia importante en Estados Unidos. Por ejemplo, Sarah Palin forma parte de esa Asamblea de Dios. Entonces, hay un conflicto, y hay un conflicto que tiene que ver con la propiedad, porque ellos pueden fundar una iglesia, pero la están fundando en una propiedad que pertenece a una comunidad religiosa que ya está establecida desde los años 20 en Cuba, y eso va a dar lugar a un litigio. Es interesante que el gobierno al principio lo vio como un movimiento de carácter político, se apresuraron a rodear el templo. Claro que eso sucede en medio de las protestas que hay en Cuba, que se están generalizando las protestas que sí son de carácter político. Sí. Reaccionaron con mucha, no con violencia, porque no es verdad, pero reaccionaron, digamos que con cierta dureza, hasta que comprendieron, y lo comprendieron hoy, que realmente estaban siendo llevados a un conflicto que es un conflicto de la propia iglesia, de la Asamblea de Dios o de este sector religioso cubano. Carlos Alberto, ¿puede o debe hacer algo el gobierno cubano en nombre de la seguridad, considerando, bueno, los integrantes de este grupo de 62 personas que sí debemos decir que las autoridades han acercado asistencia en caso médica, en caso de ser necesario, pero estamos hablando de niños y de mujeres embarazadas? Bueno, yo no creo que ahí hay ningún riesgo, Gabriela, de que se ponga en peligro la seguridad física de las personas, de que se produzca un fenómeno como aquella cosa horrenda de Guyana, donde se envenenaron 900 personas, o como en Huaco en Estados Unidos, donde aquellos davidianos. No creo que nada de eso está presente. Son personas muy racionales que tienen unas creencias religiosas que aparentemente ellos suponen que hablan con Dios y que Dios les contesta, y que no solo le contesta a una persona, sino le contesta a varias personas, porque hoy escuché una conversación del hijo del pastor, que está también ahí con sus 4 hijos pequeños, y decía que Dios se manifestaba no solo directamente al pastor, sino se manifestaba a diferentes miembros de la comunidad que todos podían saber. De manera que estamos hablando de personas que tienen ciertas creencias religiosas, pero que ni son peligrosos, ni van a inmolarse, ni mucho menos, y el gobierno yo creo que hace bien en mantenerse al margen, en ayudarlos, y ojalá que no trate de interrumpir violentamente eso, porque eso pudiera así causar problemas innecesarios. Es un problema de carácter esencialmente religioso, independientemente de que sí hay un componente político en cualquier persona que tiene una creencia religiosa y que quiere renovar espiritualmente a Cuba. Ese es un mensaje político, aunque directamente no lo sea. Bueno, pues Carlos Alberto, tú conoces muy bien esta música de síntesis para terminar esta conversación, y en pantalla tenemos la pregunta que te propongo a ti: ¿libertad espiritual o amenaza? Yo creo que es más bien un fenómeno que tiene que ver con la libertad espiritual y no es una amenaza para nadie, y lo peor que pudiera hacer el gobierno es aplastar
a estos creyentes que tienen un conflicto de carácter espiritual. Libertad para ellos como la libertad para todos, que es lo que necesita ese país y lo que necesitan todos los países. Bueno, pues ahí lo tiene usted, el análisis que enriquece, por supuesto, este evento que es poco o que es peculiar, y en el caso de Cuba también. Carlos Alberto, te agradezco muchísimo tu tiempo y el análisis. Hasta una próxima oportunidad.